Este trabajo se refiere a la unidad 1, el régimen político constitucional chileno de cuarto medio. En la primera diapositiva nos habla de la democracia y del concepto actual que debe tener la democracia según un historiador italiano, Santori. Ustedes deben leer las características que aparece ahí y responder las preguntas en relación a qué se refiere el texto, cuál es la idea principal del texto, si en Chile estas características la democracia las cumple o no las cumple y decir por qué ustedes están de acuerdo o en desacuerdo a esta afirmación que ustedes mismos dan, ¿ya? Después el recurso 3 y el recurso 4 nos habla primero. El recurso 3 tiene relación con la forma en que se puede medir la democracia usando 8 condiciones. Por ejemplo, el derecho a voto, el derecho a ser elegido, el derecho a la libertad de expresión, etc. Ustedes tienen que hacer un análisis de esas 8 condiciones y deben elegir 3. Y de esas 3 deben señalar cuáles son las más importantes para ustedes en la democracia actual chilena y por qué son tan importantes. Luego viene el recurso número 4, que se relaciona a la separación de los poderes del Estado. En un Estado los poderes deben estar separados según este autor, que se les preguntará a ustedes aquí en la guía quién es, en qué época vivió, porque no es de esta época, y él señala que hay 3 poderes del Estado. Ustedes deben mencionarlos y explicar qué hace cada uno de los poderes del Estado en un mapa conceptual que también aparece acá. Junto con eso yo les doy a ustedes un dibujo de un mapa conceptual para aquellos que no saben hacerlo. Obviamente no es el dibujo que ustedes deben hacer. Está relacionado con otros contenidos, ¿cierto? Está relacionado con contenido de ciencias naturales o de biología. Bueno, también aparecen unas figuras de los requisitos que la democracia debe cumplir. Ustedes deben señalar en cada uno cuáles son los requisitos o a qué requisitos se refiere cada dibujo, ¿ya? Y finalmente deben completar un cuadro con los poderes del Estado, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, preguntándole a cada uno de 2 integrantes de su familia o amistades cercanas. Obviamente la idea es que ustedes no salgan de la casa. Si esas personas creen si cada poder del Estado, el ejecutivo, el legislativo y judicial, actualmente en Chile cumplen los roles para los que han sido designados o elegidos, ¿ya? Para eso ustedes también se pueden apoyar en páginas de su texto que yo les menciono en la guía, donde pueden recurrir a cuáles son las funciones de cada poder del Estado en la actualidad. Y con eso entonces ustedes completan esta guía, que espero sea de utilidad, que profundicen un poco los aprendizajes previos que ustedes tienen sobre los contenidos. Hola chiquillos, soy la profesora Freddy Sepúlveda, que hace clase en cuarto medio y en primero medio. En primer lugar, quiero dar mi saludo a todos ustedes. Espero que se encuentren bien con sus familias y también presentarles un pequeño video que tiene por objetivo darles un apoyo en relación a lo que deben hacer para responder la guía número 3 de historia correspondiente al trabajo que hemos preparado para ustedes. Bueno, la guía 3, que está relacionada con conceptos básicos de la primera unidad de cuarto medio sobre la democracia, trata de estos conceptos: los conceptos de democracia aplicados en la actualidad, conceptos de la división de los poderes del Estado, y que son analizados por historiadores, tanto antiguos como pensadores antiguos, y también historiadores de la época actual,
específicamente un historiador italiano que habla sobre los requisitos con los cuales debe contar la democracia para ser realmente un país democrático. ¿Cuáles son esos 8 requisitos? ¿Ya? La idea de las preguntas que vienen en la guía es que ustedes recapaciten, piensen, reflexionen y hagan un análisis crítico de estos textos. Aparecen 3 recursos, ¿ya? Y los 3 recursos se relacionan con las características de la democracia y con los poderes del Estado. Lo que ustedes deberán hacer es un análisis de estas características de la democracia que señala el autor, y en una pregunta deberán elegir cuáles creen ustedes que son esas 3 características más importantes de la democracia que deben darse en nuestro país para que funcione realmente. ¿Ya? Eso ustedes es una pregunta, digamos, libre, porque cada uno, de acuerdo a lo que piensa y de lo que sabe, va a poder responder. Hay otra pregunta donde tienen que hacer un mapa conceptual, en donde ustedes tienen que ubicar los poderes del Estado en base al recurso número 4. Y esos poderes del Estado, ustedes los van a tener que presentar a través de un mapa conceptual. Yo les doy ahí en la presentación esta que estoy haciendo del video un ejemplo de mapa conceptual. Ustedes lo saben hacer, pero de todas maneras no está de más recordárselo. Les coloqué ahí un mapa conceptual de biología, pero obviamente ustedes van a hacer uno con los poderes del Estado actuales en Chile, ¿ya? Y la última pregunta se relacionan con estos mismos poderes. Ustedes van a tener que entrevistar a 2 personas de su casa, de su grupo familiar, de sus amistades, las más cercanas, con las que estén siempre. La idea es que se cuiden, ¿cierto?, de esta pandemia, que también es un hecho histórico, que también pone en jaque a nuestra democracia. Si nuestros líderes, tanto del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y Legislativo, han estado a la altura de solucionar los problemas que está generando esta pandemia, desde el punto de vista social, económico, educacional y desde el punto de vista de la salud. La idea entonces es que ustedes piensen en todo lo que ya conocen, en lo que saben, en lo que escuchan diariamente, para responder estas preguntas de la guía. Los profesores del departamento y en general de todo el liceo estamos llanos para responder sus preguntas. Como estas actividades que vienen ahora se relacionan directamente con contenidos de cuarto medio, es importante que ustedes nos pregunten a los profesores. Tienen nuestros correos electrónicos, ¿ya?, para hacer las preguntas del caso. Espero que estén todos bien. Quiero decirles que los extraño. Estoy en contacto con muchos de ustedes y que espero que cuando nos volvamos a ver estemos todos sanitos, estemos todos bien y con muchas ganas de retomar nuestras vidas. Tal vez no igual, pero mejor. Un abrazo grande. Hola chiquillos, soy la profesora Freddy Sepúlveda, que hace clase en cuarto medio y en primero medio. En primer lugar, quiero dar mi saludo a todos ustedes. Espero que se encuentren bien con sus familias y también presentarles un pequeño video que tiene por objetivo darles un apoyo en relación a lo que deben hacer para responder la guía número 3 de historia correspondiente al trabajo que hemos preparado para ustedes. Bueno, la guía 3, que está relacionada con conceptos básicos de la primera unidad de cuarto medio sobre la democracia, trata de estos conceptos: los conceptos de democracia aplicados en la actualidad, conceptos de la división de los poderes del Estado, y que son analizados por historiadores tanto antiguos
como pensadores antiguos y también historiadores de la época actual, específicamente un historiador italiano que habla sobre los requisitos con los cuales debe contar la democracia para ser realmente un país democrático. ¿Cuáles son esos 8 requisitos? ¿Ya? La idea de las preguntas que vienen en la guía es que ustedes recapaciten, piensen, reflexionen y hagan un análisis crítico de estos textos. Aparecen 3 recursos, ¿ya? Y los 3 recursos se relacionan con las características de la democracia y con los poderes del Estado. Lo que ustedes deberán hacer es un análisis de estas características de la democracia que señala el autor, y en una pregunta deberán elegir cuáles creen ustedes que son esas 3 características más importantes de la democracia que deben darse en nuestro país para que funcione realmente. ¿Ya? Eso ustedes es una pregunta, digamos, libre, porque cada uno, de acuerdo a lo que piensa y de lo que sabe, va a poder responder. Hay otra pregunta donde tienen que hacer un mapa conceptual, en donde ustedes tienen que ubicar los poderes del Estado en base al recurso número 4. Y esos poderes del Estado, ustedes los van a tener que presentar a través de un mapa conceptual. Yo les doy ahí en la presentación esta que estoy haciendo del video un ejemplo de mapa conceptual. Ustedes lo saben hacer, pero de todas maneras no está de más recordárselo. Les coloqué ahí un mapa conceptual de biología, pero obviamente ustedes van a hacer uno con los poderes del Estado actuales en Chile, ¿ya? Y la última pregunta se relacionan con estos mismos poderes. Ustedes van a tener que entrevistar a 2 personas de su casa, de su grupo familiar, de sus amistades, las más cercanas, con las que estén siempre. La idea es que se cuiden, ¿cierto?, de esta pandemia, que también es un hecho histórico, que también pone en jaque a nuestra democracia. Si nuestros líderes, tanto del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y Legislativo, han estado a la altura de solucionar los problemas que está generando esta pandemia, desde el punto de vista social, económico, educacional y desde el punto de vista de la salud. La idea entonces es que ustedes piensen en todo lo que ya conocen, en lo que saben, en lo que escuchan diariamente, para responder estas preguntas de la guía. Los profesores del departamento y en general de todo el liceo estamos llanos para responder sus preguntas. Como estas actividades que vienen ahora se relacionan directamente con contenidos de cuarto medio, es importante que ustedes nos pregunten a los profesores. Tienen nuestros correos electrónicos, ¿ya?, para hacer las preguntas del caso. Espero que estén todos bien. Quiero decirles que los extraño. Estoy en contacto con muchos de ustedes y que espero que cuando nos volvamos a ver estemos todos sanitos, estemos todos bien y con muchas ganas de retomar nuestras vidas. Tal vez no igual, pero mejor. Un abrazo grande. Hola chiquillos, soy la profesora Freddy Sepúlveda, que hace clase en cuarto medio y en primero medio. En primer lugar, quiero dar mi saludo a todos ustedes. Espero que se encuentren bien con sus familias y también presentarles un pequeño video que tiene por objetivo darles un apoyo en relación a lo que deben hacer para responder la guía número 3 de historia correspondiente al trabajo que hemos preparado para ustedes. Bueno, la guía 3, que está relacionada con conceptos básicos de la primera unidad de cuarto medio sobre la democracia, trata de estos conceptos: los conceptos de democracia aplicados en la actualidad, conceptos de la división de los poderes del Estado
y que son analizados por historiadores, tanto antiguos como pensadores antiguos y también historiadores de la época actual, específicamente un historiador italiano que habla sobre los requisitos con los cuales debe contar la democracia para ser realmente un país democrático. ¿Cuáles son esos 8 requisitos? ¿Ya? La idea de las preguntas que vienen en la guía es que ustedes recapaciten, piensen, reflexionen y hagan un análisis crítico de estos textos. Aparecen 3 recursos, ¿ya? Y los 3 recursos se relacionan con las características de la democracia y con los poderes del Estado. Lo que ustedes deberán hacer es un análisis de estas características de la democracia que señala el autor, y en una pregunta deberán elegir cuáles creen ustedes que son esas 3 características más importantes de la democracia que deben darse en nuestro país para que funcione realmente. ¿Ya? Eso ustedes es una pregunta, digamos, libre, porque cada uno, de acuerdo a lo que piensa y de lo que sabe, va a poder responder. Hay otra pregunta donde tienen que hacer un mapa conceptual, en donde ustedes tienen que ubicar los poderes del Estado en base al recurso número 4. Y esos poderes del Estado, ustedes los van a tener que presentar a través de un mapa conceptual. Yo les doy ahí en la presentación esta que estoy haciendo del video un ejemplo de mapa conceptual. Ustedes lo saben hacer, pero de todas maneras no está de más recordárselo. Les coloqué ahí un mapa conceptual de biología, pero obviamente ustedes van a hacer uno con los poderes del Estado actuales en Chile, ¿ya? Y la última pregunta se relacionan con estos mismos poderes. Ustedes van a tener que entrevistar a 2 personas de su casa, de su grupo familiar, de sus amistades, las más cercanas, con las que estén siempre. La idea es que se cuiden, ¿cierto?, de esta pandemia, que también es un hecho histórico, que también pone en jaque a nuestra democracia. Si nuestros líderes, tanto del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y Legislativo, han estado a la altura de solucionar los problemas que está generando esta pandemia, desde el punto de vista social, económico, educacional y desde el punto de vista de la salud. La idea entonces es que ustedes piensen en todo lo que ya conocen, en lo que saben, en lo que escuchan diariamente, para responder estas preguntas de la guía. Los profesores del departamento y en general de todo el liceo estamos llanos para responder sus preguntas. Como estas actividades que vienen ahora se relacionan directamente con contenidos de cuarto medio, es importante que ustedes nos pregunten a los profesores. Tienen nuestros correos electrónicos, ¿ya?, para hacer las preguntas del caso. Espero que estén todos bien. Quiero decirles que los extraño. Estoy en contacto con muchos de ustedes y que espero que cuando nos volvamos a ver estemos todos sanitos, estemos todos bien y con muchas ganas de retomar nuestras vidas. Tal vez no igual, pero mejor. Un abrazo grande. Hola chiquillos, soy la profesora Freddy Sepúlveda, que hace clase en cuarto medio y en primero medio. En primer lugar, quiero dar mi saludo a todos ustedes. Espero que se encuentren bien con sus familias y también presentarles un pequeño video que tiene por objetivo darles un apoyo en relación a lo que deben hacer para responder la guía número 3 de historia correspondiente al trabajo que hemos preparado para ustedes. Bueno, la guía 3, que está relacionada con conceptos básicos de la primera unidad de cuarto medio sobre la democracia, trata de estos conceptos.
los conceptos de democracia aplicados en la actualidad, conceptos de la división de los poderes del Estado, y que son analizados por historiadores, tanto antiguos como pensadores antiguos, y también historiadores de la época actual, específicamente un historiador italiano que habla sobre los requisitos con los cuales debe contar la democracia para ser realmente un país democrático. ¿Cuáles son esos 8 requisitos? ¿Ya? La idea de las preguntas que vienen en la guía es que ustedes recapaciten, piensen, reflexionen y hagan un análisis crítico de estos textos. Aparecen 3 recursos, ¿ya? Y los 3 recursos se relacionan con las características de la democracia y con los poderes del Estado. Lo que ustedes deberán hacer es un análisis de estas características de la democracia que señala el autor, y en una pregunta deberán elegir cuáles creen ustedes que son esas 3 características más importantes de la democracia que deben darse en nuestro país para que funcione realmente. ¿Ya? Eso ustedes es una pregunta, digamos, libre, porque cada uno, de acuerdo a lo que piensa y de lo que sabe, va a poder responder. Hay otra pregunta donde tienen que hacer un mapa conceptual, en donde ustedes tienen que ubicar los poderes del Estado en base al recurso número 4. Y esos poderes del Estado, ustedes los van a tener que presentar a través de un mapa conceptual. Yo les doy ahí en la presentación esta que estoy haciendo del video un ejemplo de mapa conceptual. Ustedes lo saben hacer, pero de todas maneras no está de más recordárselo. Les coloqué ahí un mapa conceptual de biología, pero obviamente ustedes van a hacer uno con los poderes del Estado actuales en Chile, ¿ya? Y la última pregunta se relacionan con estos mismos poderes. Ustedes van a tener que entrevistar a 2 personas de su casa, de su grupo familiar, de sus amistades, las más cercanas, con las que estén siempre. La idea es que se cuiden, ¿cierto?, de esta pandemia, que también es un hecho histórico, que también pone en jaque a nuestra democracia. Si nuestros líderes, tanto del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y Legislativo, han estado a la altura de solucionar los problemas que está generando esta pandemia, desde el punto de vista social, económico, educacional y desde el punto de vista de la salud. La idea entonces es que ustedes piensen en todo lo que ya conocen, en lo que saben, en lo que escuchan diariamente, para responder estas preguntas de la guía. Los profesores del departamento y en general de todo el liceo estamos llanos para responder sus preguntas. Como estas actividades que vienen ahora se relacionan directamente con contenidos de cuarto medio, es importante que ustedes nos pregunten a los profesores. Tienen nuestros correos electrónicos, ¿ya?, para hacer las preguntas del caso. Espero que estén todos bien. Quiero decirles que los extraño. Estoy en contacto con muchos de ustedes y que espero que cuando nos volvamos a ver estemos todos sanitos, estemos todos bien y con muchas ganas de retomar nuestras vidas. Tal vez no igual, pero mejor. Un abrazo grande. Hola chiquillos, soy la profesora Freddy Sepúlveda, que hace clase en cuarto medio y en primero medio. En primer lugar, quiero dar mi saludo a todos ustedes. Espero que se encuentren bien con sus familias y también presentarles un pequeño video que tiene por objetivo darles un apoyo en relación a lo que deben hacer para responder la guía número 3 de historia correspondiente al trabajo que hemos preparado para ustedes. Bueno, la guía 3
que está relacionado con conceptos básicos de la primera unidad de cuarto medio sobre la democracia, trata de estos conceptos, los conceptos de democracia aplicados en la actualidad, conceptos de la división de los poderes del Estado y que son analizados por historiadores, tanto antiguos como pensadores antiguos y también historiadores de la época actual, específicamente un historiador italiano que habla sobre los requisitos con los cuales debe contar la democracia para ser realmente un país democrático. ¿Cuáles son esos 8 requisitos? ¿Ya? La idea de las preguntas que vienen en la guía es que ustedes recapaciten, piensen, reflexionen y hagan un análisis crítico de estos textos. Aparecen 3 recursos, ¿ya? Y los 3 recursos se relacionan con las características de la democracia y con los poderes del Estado. Lo que ustedes deberán hacer es un análisis de estas características de la democracia que señala el autor y en una pregunta deberán elegir cuáles creen ustedes que son esas 3 características más importantes de la democracia que deben darse en nuestro país para que funcione realmente. ¿Ya? Eso ustedes es una pregunta, digamos, libre, porque cada uno, de acuerdo a lo que piensa y de lo que sabe, va a poder responder. Hay otra pregunta donde tienen que hacer un mapa conceptual, en donde ustedes tienen que ubicar los poderes del Estado en base al recurso número 4. Y esos poderes del Estado, ustedes los van a tener que presentar a través de un mapa conceptual. Yo les doy ahí en la presentación esta que estoy haciendo del video un ejemplo de mapa conceptual. Ustedes lo saben hacer, pero de todas maneras no está de más recordárselo. Les coloqué ahí un mapa conceptual de biología, pero obviamente ustedes van a hacer uno con los poderes del Estado actuales en Chile, ¿ya? Y la última pregunta se relacionan con estos mismos poderes. Ustedes van a tener que entrevistar a 2 personas de su casa, de su grupo familiar, de sus amistades, las más cercanas, con las que estén siempre. La idea es que se cuiden, ¿cierto?, de esta pandemia, que también es un hecho histórico, que también pone en jaque a nuestra democracia. Si nuestros líderes, tanto del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y Legislativo, han estado a la altura de solucionar los problemas que está generando esta pandemia, desde el punto de vista social, económico, educacional y desde el punto de vista de la salud. La idea entonces es que ustedes piensen en todo lo que ya conocen, en lo que saben, en lo que escuchan diariamente para responder estas preguntas de la guía. Los profesores del departamento y en general de todo el liceo estamos llanos para responder sus preguntas. Como estas actividades que vienen ahora se relacionan directamente con contenidos de cuarto medio, es importante que ustedes nos pregunten a los profesores. Tienen nuestros correos electrónicos, ¿ya?, para hacer las preguntas del caso. Espero que estén todos bien. Quiero decirles que los extraño. Estoy en contacto con muchos de ustedes y que espero que cuando nos volvamos a ver estemos todos sanitos, estemos todos bien y con muchas ganas de retomar nuestras vidas. Tal vez no igual, pero mejor. Un abrazo grande. Hola chiquillos, soy la profesora Freddy Sepúlveda, que hace clase en cuarto medio y en primero medio. En primer lugar, quiero dar mi saludo a todos ustedes. Espero que se encuentren bien con sus familias y también presentarles un pequeño video que tiene por objetivo darles un apoyo en relación a lo que deben hacer para responder la guía número 3 de historia correspondiente al trabajo
que hemos preparado para ustedes. Bueno, la guía 3, que está relacionada con conceptos básicos de la primera unidad de cuarto medio sobre la democracia, trata de estos conceptos: los conceptos de democracia aplicados en la actualidad, conceptos de la división de los poderes del Estado, y que son analizados por historiadores, tanto antiguos como pensadores antiguos, y también historiadores de la época actual, específicamente un historiador italiano que habla sobre los requisitos con los cuales debe contar la democracia para ser realmente un país democrático. ¿Cuáles son esos 8 requisitos? ¿Ya? La idea de las preguntas que vienen en la guía es que ustedes recapaciten, piensen, reflexionen y hagan un análisis crítico de estos textos. Aparecen 3 recursos, ¿ya? Y los 3 recursos se relacionan con las características de la democracia y con los poderes del Estado. Lo que ustedes deberán hacer es un análisis de estas características de la democracia que señala el autor, y en una pregunta deberán elegir cuáles creen ustedes que son esas 3 características más importantes de la democracia que deben darse en nuestro país para que funcione realmente. ¿Ya? Eso ustedes es una pregunta, digamos, libre, porque cada uno, de acuerdo a lo que piensa y de lo que sabe, va a poder responder. Hay otra pregunta donde tienen que hacer un mapa conceptual, en donde ustedes tienen que ubicar los poderes del Estado en base al recurso número 4. Y esos poderes del Estado, ustedes los van a tener que presentar a través de un mapa conceptual. Yo les doy ahí en la presentación esta que estoy haciendo del video un ejemplo de mapa conceptual. Ustedes lo saben hacer, pero de todas maneras no está de más recordárselo. Les coloqué ahí un mapa conceptual de biología, pero obviamente ustedes van a hacer uno con los poderes del Estado actuales en Chile, ¿ya? Y la última pregunta se relacionan con estos mismos poderes. Ustedes van a tener que entrevistar a 2 personas de su casa, de su grupo familiar, de sus amistades, las más cercanas, con las que estén siempre. La idea es que se cuiden, ¿cierto?, de esta pandemia, que también es un hecho histórico, que también pone en jaque a nuestra democracia. Si nuestros líderes, tanto del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y Legislativo, han estado a la altura de solucionar los problemas que está generando esta pandemia, desde el punto de vista social, económico, educacional y desde el punto de vista de la salud. La idea entonces es que ustedes piensen en todo lo que ya conocen, en lo que saben, en lo que escuchan diariamente, para responder estas preguntas de la guía. Los profesores del departamento y en general de todo el liceo estamos llanos para responder sus preguntas. Como estas actividades que vienen ahora se relacionan directamente con contenidos de cuarto medio, es importante que ustedes nos pregunten a los profesores. Tienen nuestros correos electrónicos, ¿ya?, para hacer las preguntas del caso. Espero que estén todos bien. Quiero decirles que los extraño. Estoy en contacto con muchos de ustedes y que espero que cuando nos volvamos a ver estemos todos sanitos, estemos todos bien y con muchas ganas de retomar nuestras vidas. Tal vez no igual, pero mejor. Un abrazo grande. Hola chiquillos, soy la profesora Freddy Sepúlveda, que hace clase en cuarto medio y en primero medio. En primer lugar, quiero dar mi saludo a todos ustedes. Espero que se encuentren bien con sus familias, y también presentarles un pequeño video que tiene por objetivo darles un apoyo
en relación a lo que deben hacer para responder la guía número 3 de historia correspondiente al trabajo que hemos preparado para ustedes. Bueno, la guía 3, que está relacionada con conceptos básicos de la primera unidad de cuarto medio sobre la democracia, trata de estos conceptos, los conceptos de democracia aplicados en la actualidad, conceptos de la división de los poderes del Estado, y que son analizados por historiadores, tanto antiguos como pensadores antiguos, y también historiadores de la época actual, específicamente un historiador italiano que habla sobre los requisitos con los cuales debe contar la democracia para ser realmente un país democrático. ¿Cuáles son esos 8 requisitos? ¿Ya? La idea de las preguntas que vienen en la guía es que ustedes recapaciten, piensen, reflexionen y hagan un análisis crítico de estos textos. Aparecen 3 recursos, ¿ya? Y los 3 recursos se relacionan con las características de la democracia y con los poderes del Estado. Lo que ustedes deberán hacer es un análisis de estas características de la democracia que señala el autor, y en una pregunta deberán elegir cuáles creen ustedes que son esas 3 características más importantes de la democracia que deben darse en nuestro país para que funcione realmente. ¿Ya? Eso ustedes es una pregunta, digamos, libre, porque cada uno, de acuerdo a lo que piensa y de lo que sabe, va a poder responder. Hay otra pregunta donde tienen que hacer un mapa conceptual, en donde ustedes tienen que ubicar los poderes del Estado en base al recurso número 4, y esos poderes del Estado ustedes los van a tener que presentar a través de un mapa conceptual. Yo les doy ahí en la presentación esta que estoy haciendo del video un ejemplo de mapa conceptual. Ustedes lo saben hacer, pero de todas maneras no está de más recordárselo. Les coloqué ahí un mapa conceptual de biología, pero obviamente ustedes van a hacer uno con los poderes del Estado actuales en Chile, ¿ya? Y la última pregunta se relacionan con estos mismos poderes. Ustedes van a tener que entrevistar a 2 personas de su casa, de su grupo familiar, de sus amistades, las más cercanas, con las que estén siempre. La idea es que se cuiden, ¿cierto?, de esta pandemia, que también es un hecho histórico, que también pone en jaque a nuestra democracia. Si nuestros líderes, tanto del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y Legislativo, han estado a la altura de solucionar los problemas que está generando esta pandemia, desde el punto de vista social, económico, educacional y desde el punto de vista de la salud. La idea entonces es que ustedes piensen en todo lo que ya conocen, en lo que saben, en lo que escuchan diariamente, para responder estas preguntas de la guía. Los profesores del departamento y en general de todo el liceo estamos llanos para responder sus preguntas. Como estas actividades que vienen ahora se relacionan directamente con contenidos de cuarto medio, es importante que ustedes nos pregunten a los profesores. Tienen nuestros correos electrónicos, ¿ya?, para hacer las preguntas del caso. Espero que estén todos bien. Quiero decirles que los extraño. Estoy en contacto con muchos de ustedes y que espero que cuando nos volvamos a ver estemos todos sanitos, estemos todos bien y con muchas ganas de retomar nuestras vidas. Tal vez no igual, pero mejor. Un abrazo grande. Hola chiquillos, soy la profesora Freddy Sepúlveda, que hace clase en cuarto medio y en primero medio. En primer lugar, quiero dar mi saludo a todos ustedes. Espero que se encuentren bien con sus familias. Y también
presentarles un pequeño video que tiene por objetivo darles un apoyo en relación a lo que deben hacer para responder la guía número 3 de historia correspondiente al trabajo que hemos preparado para ustedes. Bueno, la guía 3, que está relacionada con conceptos básicos de la primera unidad de cuarto medio sobre la democracia, trata de estos conceptos, los conceptos de democracia aplicados en la actualidad, conceptos de la división de los poderes del Estado, y que son analizados por historiadores, tanto antiguos como pensadores antiguos, y también historiadores de la época actual, específicamente un historiador italiano que habla sobre los requisitos con los cuales debe contar la democracia para ser realmente un país democrático. ¿Cuáles son esos 8 requisitos? ¿Ya? La idea de las preguntas que vienen en la guía es que ustedes recapaciten, piensen, reflexionen y hagan un análisis crítico de estos textos. Aparecen 3 recursos, ¿ya? Y los 3 recursos se relacionan con las características de la democracia y con los poderes del Estado. Lo que ustedes deberán hacer es un análisis de estas características de la democracia que señala el autor, y en una pregunta deberán elegir cuáles creen ustedes que son esas 3 características más importantes de la democracia que deben darse en nuestro país para que funcione realmente. ¿Ya? Eso ustedes es una pregunta, digamos, libre, porque cada uno, de acuerdo a lo que piensa y de lo que sabe, va a poder responder. Hay otra pregunta donde tienen que hacer un mapa conceptual, en donde ustedes tienen que ubicar los poderes del Estado en base al recurso número 4. Y esos poderes del Estado, ustedes los van a tener que presentar a través de un mapa conceptual. Yo les doy ahí en la presentación esta que estoy haciendo del video un ejemplo de mapa conceptual. Ustedes lo saben hacer, pero de todas maneras no está de más recordárselo. Les coloqué ahí un mapa conceptual de biología, pero obviamente ustedes van a hacer uno con los poderes del Estado actuales en Chile, ¿ya? Y la última pregunta se relacionan con estos mismos poderes. Ustedes van a tener que entrevistar a 2 personas de su casa, de su grupo familiar, de sus amistades, las más cercanas, con las que estén siempre. La idea es que se cuiden, ¿cierto?, de esta pandemia, que también es un hecho histórico, que también pone en jaque a nuestra democracia. Si nuestros líderes, tanto del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y Legislativo, han estado a la altura de solucionar los problemas que está generando esta pandemia, desde el punto de vista social, económico, educacional y desde el punto de vista de la salud. La idea entonces es que ustedes piensen en todo lo que ya conocen, en lo que saben, en lo que escuchan diariamente, para responder estas preguntas de la guía. Los profesores del departamento y en general de todo el liceo estamos llanos para responder sus preguntas. Como estas actividades que vienen ahora se relacionan directamente con contenidos de cuarto medio, es importante que ustedes nos pregunten a los profesores. Tienen nuestros correos electrónicos, ¿ya?, para hacer las preguntas del caso. Espero que estén todos bien. Quiero decirles que los extraño. Estoy en contacto con muchos de ustedes y que espero que cuando nos volvamos a ver estemos todos sanitos, estemos todos bien y con muchas ganas de retomar nuestras vidas. Tal vez no igual, pero mejor. Un abrazo grande.